Salomón Tamés Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes, compañeros. Hay autoridad legal y autoridad moral. La autoridad legal es la que se adquiere a través del cumplimiento de las normas constitucionales y electorales que han de definir una elección y llevar a alguien al mando. Respecto a la autoridad moral de Enrique Peña Nieto no tengo ninguna observación. Ciertamente hubo desaseos e inconsistencias en la elección de 2012, pero eso fue hace 5 años y de alguna manera es nuestro presidente legítimo y así lo reconozco. Sin embargo, respecto a la otra autoridad, a la autoridad moral, allí sí hay muchos cuestionamientos. Esta es tan importante como la anterior y a veces más importante. La autoridad moral es que se adquiere en manos de un gobernante cuando éste cumple con su pueblo, cuando gobierna con sensatez, probidad y honestidad, cuando cumple con lo ofrecido y mejora las condiciones generales de su país, cosa que notoriamente no ha hecho el actual presidente de la República, a pesar de lo que se informa en el documento que nos acaba de hacer llegar. No en balde hay un rechazo generalizado a la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Vean ustedes las estadísticas y las encuestas serias que se han hecho y aproximadamente tiene el apoyo de solamente una quinta parte de la población de la República, un 19%. ¿Cuándo se había esto? Y recordando que nuestra República es representativa en términos constitucionales, cosa que significa que nuestro presidente no es otra cosa que nuestro representante. Fíjese entonces el rechazo de los representados, la falta de confianza que se tiene en su figura. Eso es notoriamente un fracaso en materia de política interior, de tal manera que es válido decir con elementos en la mano que ha sido un fracaso en estos términos la presidencia de Enrique Peña Nieto. De muchos de los temas que hay en materia de política interior, elecciones, derechos fundamentales del hombre y demás, destaco 2 en esta ocasión. En primer lugar, la corrupción y en segundo lugar, la seguridad pública. De la corrupción no en balde han hablado en esta tribuna el día de hoy, todos los diputados que no somos parte del oficialismo. Es el tema, es lo que nos tiene agobiados a los mexicanos. Y no parece haber remedio o haber intenciones por parte de la Presidencia de la República de que haya algún remedio. Decía Emilio Portes Gil, presidente de la República y fundador de partidos, que cada sexenio en este país salen comaladas de millonarios. Pues en este sexenio se han multiplicado estas comaladas y los tenemos por todos lados. Lo sabemos por las denuncias, lo sabemos por la prensa, lo sabemos por los documentos que aquí nos llegan y lo sabemos en lo anecdótico. Allá está el caso de la vergonzosa estafa maestra con la complicidad de universidades oficiales, está Odebrecht, está el saqueo que hizo Emilio Lozoya Austin de Pemex y muchos casos más para los cuales no ha movido un solo dedo la Presidencia de la República, lo cual es vergonzoso. Sí, dicen aquí los corifeos del régimen, hay mucho que hacer, hay agenda pendiente, hay asignaturas todavía en la mesa, pero ese es un informe que se refiere a lo que se ha hecho y no se ha hecho lo suficiente. Falta mucho por resolver y estamos los mexicanos en un 80% por lo menos totalmente insatisfechos. Y el segundo tema, amigos, es la seguridad pública. Es notorio que ha sido un fracaso la actual administración en materia de políticas públicas de seguridad pública. Los mexicanos tenemos miedo, los mexicanos cambiamos nuestros hábitos cotidianos por miedo. Recuerdo en este momento la definición de seguridad que nos han dado los colombianos. Seguridad es el derecho a vivir sin miedo, pues en México no tenemos ese derecho. Cotidianamente se atenta contra nuestros derechos fundamentales por la ineficacia del gobierno de enfrentar este terrible problema. Se atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la propiedad y tantos más. De tal manera que, sin dejar de reconocer que hay responsabilidad por parte de gobiernos locales, tanto del Estado como municipales, debo recordar que la conducción genérica de la seguridad pública está en manos del gobierno federal y no solo no ha resuelto el problema, sino que es errático en las soluciones que todavía quiere proponer. Cito como ejemplo 2 iniciativas de ley que están ahí pendientes, la Ley de Seguridad Interior y la ley que pretende establecer el mando único, que no muestran otra cosa que los desaciertos conceptuales que tiene el gobierno de la República en manos de Enrique Peña Nieto en ese tema. De tal manera que mi crítica es contundente, mi crítica no hace más que reproducir
y traer a esa tribuna lo que opinan del 80% de los mexicanos. Y si bien demando una rectificación en estos dos temas, con optimismo digo que todavía hay tiempo, que tenemos más de un año de gobierno por delante, nos guste o no, de tal manera que ojalá, y aunque parece que de darse sería un milagro republicano, ojalá y se rectifiquen y ojalá y empecemos a ver altos funcionarios en la cárcel, ojalá y empecemos a ver esos caudales devueltos al patrimonio nacional, de tal manera que se empiece a sembrar ese producto en riesgo de extinción que es la confianza. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias.